día, pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábado. Los sábados lo hace para entrar en sintonía con que es el Dream Team de la radio, el sol de los sábados. Recordarles de entrada que pueden escucharnos y sintonizarnos desde diferentes partes del país. De igual manera, si se traslada de una zona a otra. 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para todo el sur y el este y 88.5 FM en la bellísima Samaná. Saludar de inmediato a quienes integran este equipo, comenzando como siempre por nuestra querida productora Jennifer Peguero. Ella siempre está al frente de los contenidos, las entrevistas de este sol de los sábados. Nuestra querida Celi Cruz, que es la que se encarga de mantener esas redes del sol de los sábados picante. De igual manera, mis compañeros y compañeras, Francisco Guillén Blandino, Cristian Cabrera, el periodista joven, Liz Mieses, la regidora del pueblo, Roselvis Vargas, nuestra muy queridísima Sucia Aquino Gotró, la versátil y, como no, el capitán de este equipo, nuestro coordinador, líder y guía, Yuri Enrique Rodríguez. Recordándole que quien les habla es Milicen Uribe, la embajadora del pueblo. Saludo ahora a don Francisco Guillén Blandino. Buenos días. Muchas gracias, Milicen. Muy buenos días para todo el pueblo dominicano. Bienvenidos nuevamente a este espacio participativo, democrático y plural. Para nosotros es un placer estar aquí como cada semana. Un saludo extensivo a nuestro equipo de producción, al equipo técnico y a todo este panel de profesionales que cada sábado vienen a brindarles informaciones, debates y datos curiosos que nunca se quedan. Gracias por estar con nosotros, tengan muy buenos días y quédense que hay un contenido sumamente interesante para el día de hoy, que con todo el cariño este equipo de producción ha traído para el disfrute de todos nuestros oyentes. Buenos días, Liz. Buen día, Francisco, buen día, Milicen, Yuri, Roselvis, Cristian, a todo el equipo de Sol de los sábados, a Jennifer, a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí con el Dream Team de la radio. Señores, tenía días que no amanecía con un frío como amanecimos hoy. Ay, sí. La verdad es que la temperatura en la capital ha estado bien caliente. Este verano viene ardiente, como fue la semana que concurrió en esta. Feliz de estar aquí como cada sábado, feliz de tener estos compañeros que nos acompañan en cabina. Feliz de tener un equipo como el equipo de Sol de los sábados. Sí, Liz, como tú dices, de hecho el país está bajo los efectos de una vaguada y para el día de hoy el pronóstico de la ONAMED es que seguirá lloviendo. Anoche llovió un poco, sí. Por lo menos así fue en el Distrito Nacional, pero en la semana ha estado lloviendo en diferentes zonas del país. Y eso es una excelente noticia, no solamente porque ayuda a que ese calor, que tal como tú dices, Liz, este va a ser un verano bastante intenso, a que ese calor aminore un poco. También es importante porque República Dominicana está bajo los efectos de una sequía muy grave. El presidente de la República, Luis Abinader, la ha descrito como la peor sequía del país en 40 años. Y como parte de las medidas de mitigación que se han estado tomando, en esta misma semana se anunció que se iba a priorizar el abastecimiento de agua para consumo humano, lo que implica que iba entonces a mermar para el tema de las hidroeléctricas y para un tema muy importante que es para la producción agropecuaria. De modo que sí, bienvenidas a estas aguas. Tú sabes que es importante recalcar con ese tema de la sequía que estamos viviendo en la República Dominicana, una sequía que, como muy bien dices, no se había visto en 40 años, y una sequía, señores, que nosotros debemos de tomar conciencia como ciudadanos, porque no hay una cultura de cuidar el agua, de preservar el agua, y se queda en el dicho de que el agua es vida, y hoy nos vemos en una situación difícil, donde tampoco vemos esa concientización ciudadana de procurar economizar esa agua. Y lo digo porque todavía vemos que con esta situación en muchas partes de la ciudad, de aquí, por lo menos de la demarcación en donde
Me Muevo, que Francisco sé que también está haciendo un increíble trabajo de territorio, se da cuenta que siguen los lavaderos improvisados de carros, sigue la gente desperdiciando agua, y aprovecho y hago un llamado con referencia al mismo, de que vamos a poner un poco de conciencia. Nunca no hemos visto sin que nos falte el agua, ni tampoco podemos darnos el lujo de hacerlo, porque como dice, el agua es vida. Eso es correcto, pero vi una discusión sumamente importante en las redes sociales en torno a este tema. Y uno de los participantes en esta discusión fue el reconocido arquitecto urbanista Marcos Barinas Uribe, a quien le mando un saludo. El buen amigo Marcos intercambiaba con otros usuarios parte de la situación que está ocurriendo ahora con las lluvias y la sequía. Las lluvias por sí solo no garantizan que aumente el caudal de agua que va engrosando la reserva hídrica de nuestro país en las presas. Hay una cuestión, incluso se habla de que hay provincias que podrían inundarse y que aún así esto no garantizaría que haya un nivel de aumento considerable en las presas, y es por la falta de cobertura forestal en los bosques de alta montaña. Esto es fundamental para que la lluvia pueda canalizarse, atraparse, por decirlo de una manera más llana, y entrar a las reservas hídricas que se almacenan en las presas, para que luego esta agua pueda ser tratada y canalizada a la red de distribución de acueductos de nuestro país. Sin embargo, la reciente ley de ordenamiento territorial todavía no se ha puesto completamente en marcha. Hay una grave situación con la cobertura forestal, es decir, con la cantidad de árboles y bosques que hay y la densidad de estos a nivel nacional. Volvemos con el tema de medio ambiente, por supuesto, y la necesaria intervención de medio ambiente en todos los puntos principales donde esta cobertura forestal debe ser aumentada y debe ser garantizada. Y evidentemente esta situación de disminución de la densidad boscosa provoca que la lluvia no se aproveche para estos fines de almacenamiento de agua como nosotros lo pensaríamos. De modo que es importante que se atienda a esto, porque no basta con que llueva. Nosotros debemos también contar con los recursos naturales que de manera espontánea, digamos, por orden de la naturaleza, permitirán encauzar ese valioso recurso que es el agua, que nos está cayendo del cielo, pero que no necesariamente lo estamos aprovechando por esta situación que es no menos que un descuido institucional histórico. Muy bien. Buenos días, Roselvis Vargas. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la gente pues que está con nosotros desde temprano, ¿verdad? Y a los que se van integrando. Definitivamente. Saludas a las compañeras. Y eso, claro, que somos más. No, pero espérate. ¿Y qué fue lo que yo dije, señora? Buenos días, compañeros. Ah, bueno, y compañeras. Mire, señores, sobre el clima, ustedes saben, yo venía por el malecón y se ve el mar Caribe ahí, como si tuviéramos a boca de jarro, por decirlo de manera coloquial. Bueno, la vaguada precisamente que está incidiendo sobre el territorio nacional se ve clarísimo ahí ¿verdad? Cerquitita del mar Caribe. Se ve como el agua viene sobre el territorio. Bueno, compañeros y compañeras, esta ha sido una semana extremadamente intensa. Sabroso. Muchas noticias, muchas informaciones de toda índole. Creo que una de las principales ha tenido que ver con el seguimiento y los detalles del muy triste caso donde fue asesinado un joven dominicano. Me refiero a Joshua Omar Fernández. Como noticia fresca, decirle que efectivamente el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional ya dictó 1 año de prisión preventiva como medida de coerción
contra 2 de las personas que el Ministerio Público implica o vincula a este caso. Nos referimos a Welsi Vincent Carmona, ha sido conocido de manera popular como el Doctorcito, y también a Alison de Jesús Pérez, conocido como el Chiquito. Hay que reiterar aquí en este Sol de los Sábados que la policía ayer desmintió una versión que corrió mucho en algunos medios de comunicación de que ya se había apresado al tercer implicado, apodado o conocido solamente como Luis. No, la policía dijo que sigue activa su búsqueda, y esto lo hace porque también ha sido noticia un video que él publicó donde señala como normal, dice exactamente, señala como señores, casi como lo hacen casi todas las personas cuando están implicadas en este tipo de crímenes, que no, que él es inocente, y traslada normal, la responsabilidad. dice Luis, ¿cómo que se beber agua lo que él ha hecho, señor, y es lo que él está metido? O sea, ustedes están viendo. Sí, realmente es muy preocupante. Preocupante y lamentable. Miren, y la sociedad ha llegado a unos puntos que la verdad uno se queda solamente con la boca abierta. ¿Y qué edad tiene ese muchacho? 19. Y el otro joven, el nombrado Chiquito, 27. Y pensaba yo que aquí venimos los otros días, Milicen, a hablar nosotros de los medios de los guandules, de Pablo Juan y Juan Pablo, ¿verdad? Y la barbaridad que representaba todo el prontuario delictivo que tenían con apenas 18 años. Pero analizaba yo, pensando en este caso, que para que el nombrado Doctorcito, luego de ese hecho, el 16 de abril, como se ha sabido más recientemente, pidiera luego irse a otra fiesta ese día y luego estuvo en otros eventos más, tiene que haber, por lo menos viéndolo así con los datos que uno maneja hasta ahora, un nivel de frialdad y de costumbre a este tipo de hechos para que tú, digamos, aparentemente no te inmutaras y pudieras seguir con tus actividades regulares. Bueno, en ese video de Luis Roselvis, ahí hay algo, incluso hasta un comportamiento psicológico que merece análisis. Sí, casi de psicópata. Bueno, él dice, no, nosotros nos dedicamos a atracar. No, yo soy atracador. O sea, yo me dedico a hacer vueltas, a atracar. Y lo dice con una frialdad que de verdad a cualquiera espanta. No tendríamos que dudar que haya ahí algún rasgo hasta de psicopatía, porque la manera tan... Dios mío. Lo hemos normalizado. Yo, de hecho, voy a analizar ese asunto en mi turno más adelante, porque ciertamente lo hemos normalizado y ahora traemos el tema de nuevo sobre la mesa, pero lo hemos hablado en otras ocasiones con individuos de otros estratos sociales que toman principalía porque le dieron un disparo a una jovencita que era meritoria, ¿verdad? Pero cuando son unos don nadies, las cosas no se traen sobre la mesa. Ahora se trae sobre la mesa porque, bueno, un colega nuestro con mucho alcance le entró al tema desde el principio, pero finalmente está donde está el asunto, porque se trata de un hijo de un influencer también, ¿no? Sí, pero que sin duda hay que traerlo sobre la mesa, y no tanto sobre él, ese jovencito, señores, Joshua Omar Fernández, su familia, su madre. ¿Cómo es que cuando eso pasó, qué fue el 16 de abril? Déjeme ver qué día fue, ¿por qué no lo hablamos nosotros aquí? Posiblemente eso fue un fin de semana. Domingo 16 de abril. El sábado 22 y durante la semana siguiente, ¿por qué no se estuvo hablando de eso? De lo que está sufriendo esa familia, de quién era ese jovencito, de en qué trabajaba, que incluso relatan sus familiares que no frecuentaba ese tipo de establecimientos, que estaba ahí ese día celebrando su cumpleaños. Vayan ustedes a saber. Sí, porque hay que decirlo, es mucho lo que se ha comentado de este caso, pero hay que tener la vista firme en que la primera y la principal víctima es Joshua. Claro. Joshua. La única víctima es Joshua, Milicen. Y ahí sí, tengo que distanciarme de ustedes. Ahí tengo que distanciarme de ustedes porque ahí hay dos sectores. El sector víctima y el sector victimario. Los padres de los victimarios no tienen nada que ver en este asunto, independientemente de su dolor y de todo lo que ellos hicieron durante toda su vida para darle una crianza a esos muchachos, o uno de ellos, con el respeto al dolor que eso puede haber causado, porque es comprensible. Tiene que ser muy frustrante y doloroso tú dedicarle tu vida a criar a tus hijos, a tu familia, a darle lo que no tienes para educarlos y que te salgan con un revés como este. Pero no podemos confundir los roles en un escenario como el que estamos analizando en este caso. Aquí hay una víctima directa, que es el pobre muchacho que perdió la vida, Joshua Omar Fernández, y el dolor de sus familiares, que es algo que yo personalmente nunca he, digamos, estado en esos zapatos, espero no estarlo.
es incomprensible, pero es un dolor con el que tenemos todos que solidarizarnos. Ahora, él es la única víctima directa. Sus familiares son las víctimas indirectas. Por eso yo hablaba de del otro lado de la moneda, claro. en la otra cara de la moneda, tenemos victimarios y sus familiares, que si actuaron bien, que si no actuaron bien, que si fallaron a la sociedad, que si le fallaron a sus hijos. Esas son discusiones que se están teniendo en este caso porque uno de los implicados es hijo de una persona pública. Después de eso, ese tema no nos concierne a ninguno de nosotros. De hecho, voy a mandarle un mensaje directo al doctor Nastra. Usted hizo lo que usted entendía que tenía que hacer para criar correctamente a su hijo. Y su papel en este caso, yo no soy padre, pero entiendo como parte de la sociedad, como hijo de personas también preocupadas por mí y por mis hermanos, que su papel es mantenerse al lado de su hijo, porque seguirá siendo su hijo, aunque le haya fallado a usted y a la sociedad, si es que fue así. Eso lo verán los tribunales. No somos quien nosotros para adelantarnos a decidir eso. Usted seguirá estando al lado de su hijo y brindarle el apoyo. Si ese niño tiene, o ese joven tiene 19 años y eventualmente se determina que tuvo algún nivel de participación, cuando él termine este proceso y concluya con la pena que se le imponga, en caso de que sea así, pues él todavía tendrá la oportunidad de volver a reinsertarse en la sociedad. Entonces usted deberá seguir al lado de él, porque la labor no termina ahora, sino que empieza ahora con otra dimensión. Pero tenemos que reenfocar la conversación, porque aquí la víctima se llama Joshua Omar Fernández. No te distancies, Francisco, porque lo que pasa fue que tú no me dejaste terminar la idea. Bueno. Yo decía, y justamente... Que me desperté muy temprano. No, está bien, no hay problema. Y ahora viene el café. Sí, lo que yo estaba tratando de establecer es que como opinión pública tenemos que centrar la atención en que Joshua es la víctima. Y yo lo decía porque en la cobertura que hemos visto de este caso se han mencionado más otros nombres que el de la víctima. Pero es comprensible, Milicen, por los elementos que adornan el caso, ser hijo de quién es, tú sabes. Pero esos elementos son los que tenemos que ir superando. Claro, sí. O sea, se entiende, pero tenemos que identificarlo como algo a mejorar, Roselvis, porque Joshua era un joven 19 añiñitos que había cumplido recientemente, porque de hecho lo que han explicado sus familiares es que él se encontraba en ese centro de diversión celebrando. Joshua era un estudiante estrella, dedicado, estudiaba ingeniería industrial en el Infotep, también realizaba algunos estudios y de hecho vi una evaluación del Infotep certificando que él era un estudiante extraordinario. Un joven sumamente dedicado, trabajador. Y justamente, yo recuerdo que el sábado pasado yo hablaba aquí del programa de Vuelta al Barrio del Ministerio de Interior y Policía, y yo decía que apostaba que uno de los aportes que haga este programa sea visibilizar esa otra juventud que hay en los barrios, que una juventud que trabaja, que estudia, que es esforzada, una juventud similar a Joshua. Y yo creo que algo importante de este caso es nosotros, no solamente ver al doctorcito, ver a Luis y ver al otro joven, es también ver a los jóvenes como Joshua y no dejar que eso nos sirva para estigmatizar y generalizar criterios sobre la juventud, porque a partir de este caso ustedes van a ver mucha gente, pero ¿y qué es lo que está pasando con la juventud dominicana? ¿Pero qué es lo que está pasando en los barrios? Bueno, están pasando muchas cosas, pero eso no es lo único que pasa. Por eso también, Francisco, creo que aquí hay múltiples víctimas, aunque la víctima principal es Joshua, porque creo que como país y como sociedad perdemos nueva vez cuando casos como este suceden, que hacen que inclusive se pierda la fe en algo tan importante como es la juventud dominicana. La gente se cuestiona, aquí la gente no cree, no tiene confianza. Nosotros la semana pasada comentábamos el caso del hacendado que fue asesinado en La Vega. O sea, una característica cultural importante del pueblo dominicano es esa solidaridad, esa confianza, esa cercanía. Eso se va perdiendo, porque es que lo que tenemos ahora es que son las mismas personas de tu entorno que son capaces, no de matar, de asesinar, porque eso se ha hecho a lo largo de la historia, sino la frialdad de cómo aquí vamos viendo una evolución en la criminología de República Dominicana y como sociedad tenemos que hacer esa reflexión sin
cargar toda la responsabilidad a la juventud dominicana. Por Con eso eso doy la bienvenida a mi querida y estimadísima compañera, la Versátil. La O sea, aquí Versátil. otro. Gracias, Milicen. Por eso mismo que tú mencionas, es que lamentablemente yo quería dar una opinión que puede sonar rompegrupo, puede sonar... Un saludo a la boca roja de Susi de esta mañana. que tiene vida propia, ¿verdad? Y tiene dos Ella piecitos levantó y anda sola. caminando. Sí, puede sonar esta opinión radical, puede sonar antichévere, lo que usted quiera, pero es un consejo que le doy a los jóvenes y no lo doy pensando necesariamente en Joshua, que lamentablemente perdió la vida y lo considero totalmente inocente ante esta situación, sino a jóvenes como él, pues famoso hijo del doctor Nastra, que ahora se ve implicado en este hecho del cual no sabemos si es inocente o no, pero si fuera inocente, señores, le cabría la expresión que el más pendejo es el que se fuñe, por no decirlo claramente, como los dominicanos lo dijéramos fuera de micrófono. Entonces, yo cuando era niña, cuando era adolescente, lamentablemente, y debo de decirlo, caía mal en el colegio, caía mal en muchos lugares, porque sí, yo era la rompegrupo. Yo era una carajita que yo me iba bien en mis materias, yo estudiaba mucho, pero a mí no me gustaba el desorden. Y si en el grupo hacían un bollo en el colegio, usted sabe lo que es un bollo, si tiene más o menos 35 años como yo, ¿Qué es eso? que se agarraban y se tiraban todito uno Al bollo. arriba de otro, a darse golpes, butacazos y de todo, en colegios caros, en colegio aquí de apellido Ini, que terminan en Ini. ¿Tú y estabas ya en usted colegio de sabe. Popi, Susi? Yo estuve en colegio de Popi Y ya hasta es la Popi. crisis del 2003, que bueno, no aguantamos, ¿verdad? Y no nos quedamos en el chasis de casualidad. Y en ese tipo de colegios se da muchísimo desorden, igualito que en las escuelas. O sea, porque el dominicano es desorden por naturaleza. Aquí no nos vengamos a engañar. Y yo decía, hagan su desorden, pero por favor que el desorden allá llegue y aquí no pegue. Si hacen el desorden, voy a ir donde la orientadora. Si el desorden me toca a mí, voy a ir donde la orientadora. Pueden hacer su desorden mientras no me topen a mí, que estoy tranquila en mi esquina. Es verdad que era Popi que tenían orientador. Claro, pero en las escuelas hay orientadoras. Susi, no, no, aquí. Bueno. Susi, Ahora hay oigan este orientadora. término. Oigan lo que dijo Luis, que yo lo voy a Ajá. poner en el video ahorita. Era las 2 de la mañana y yo estaba acostado en mi cama con mi mujer y como somos compañeros nos pusimos en el mismo chip. ¿Tú estás viendo? O sea, Ajá. el chip tuyo era en el mismo chip, dice él. ¿Y qué es Claro. eso? O sea, como en la misma sintonía. En la misma cuando sintonía. Chiquito lo llamó Vuelta. para salir para donde lo llamó el doctorcito. Claro. Y tú entonces repeliendo a los que están haciendo cosas y el otro poniéndose en la misma sintonía delictiva. ¿Vale? Exactamente. Entonces, si usted ve que el otro está en una sintonía de desorden, quítese ese chip. Usted dice, Cambia la frecuencia. Cambia la frecuencia. Este está en cosas en rebú. Apártese de esa gente, porque al final es a usted que se le va a pegar la vaina. Puede ser que usted no esté en eso, pero siempre se le pega al más tonto. ¿Cómo usted va a andar recogiendo gente que andan atracando, que andan haciendo cosas malas? Al final, al que no tiene esa visión de maldad es al que se le pega. Entonces, si usted tiene que caer mal, tiene que ser el pesado, la pesada, la odiosa, por no querer estar en esas juntas, séalo, que al final la vida le va a retribuir. Yo no me arrepiento. Ninguna de las veces que algunas personas me pusieron cara o no quisieron juntarse conmigo o me dijeron, tú eres becada porque te preocupas por tus notas, porque yo no me preocupo por nota. Porque a mí me da igual, yo saque lo que saque, mis padres tienen para pagarme la colegiatura. Bueno, mis padres sacaban con mucho esfuerzo el dinero para la colegiatura de esa institución educativa bien cara. Entonces, nosotros como sociedad debemos hacer este tipo de reflexiones y los jóvenes tienen que saber el esfuerzo con el que esos padres hacen lo que tienen que hacer honradamente para llevarlos
donde los tienen que llevar y no agarrar y estar haciéndole y dejándole cuentas de muchísimo dinero para que los papás tengan que romperse la cabeza viendo cómo van a llegar a una discoteca a pagar, como bien vi muchos videos, 70,000 pesos en una cuenta en una discoteca de manera inconsciente. Normalito. No quiero juzgar, no quiero criticar, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Hay que apoyar a los hijos, pero también hay que darles un poquito de conciencia y de control. Amor y control, dice una canción de Rubén Blades, y creo que todos debemos de poner eso en práctica. Hay algo que decía, perdón Francisco, hay algo que a mí siempre me decían en mi casa, y eso desde chiquita, o sea, yo lo tengo impregnado en mi mente. Después que usted llega a su casa, no me vuelva a salir, porque se le pega algo automáticamente. Diablo, tus padres parece que criaron junto con los No, niños, es la generación de nosotros, que eso eran como los dichos. Sí, a ti te lo decían también, a todos. No, y a veces tenían unos presentimientos. Hoy no sabe No me sale hoy nadie de la casa. Hay un tema que no se ha tocado, que no ha salido públicamente, o por lo menos no se ha difundido, y es muy similar en cierto sentido a lo que está pasando con la situación de Joshua Fernández. Anda circulando un video en las redes sociales de una discoteca en una zona popular del país, no identifican muy claramente dónde está ubicada, donde un tipo en un motor pasa y tira detona un arma de fuego y lanza unos tiros. Eso es en La Guayiga. En La Guayiga. Que mataron a una joven, en claro. La Guayiga. Lanza unos tiros al área donde está la entrada de la discoteca, donde había un grupo de personas, supuestamente por una rencilla, una deuda, una cuestión como esa. Le tira a un hombre, pero matan a una joven que estaba ingresando a la discoteca, que en el video se ve que acababa de llegar al lugar, o por lo menos que estaba tratando de entrar a la discoteca. Ella estaba de espalda. Todo el mundo sale corriendo cuando se produjo la detonación o las detonaciones, y ella cae en el piso frente a la puerta de la discoteca. ¿Ustedes saben cómo ella se llama? No. Ustedes no saben cómo ella se llama. ¿Ustedes saben cómo se llama quien disparó? No sabemos cómo se llama quien disparó. ¿Ustedes saben por qué? Porque el que disparó no es familiar, ni hijo, ni padre de una persona famosa, ni la que murió tampoco. Esa situación se está dando con más frecuencia de lo razonable, de lo deseado, de lo esperado y de lo conveniente. Esa situación se está reproduciendo en muchas partes del país, en muchos escenarios y formatos distintos. Y esa joven murió sin tener nada que ver con esa situación, simplemente tratando de entrar a un club nocturno por un desaprensivo que, pasando por ahí, le entró a tiro a una multitud de gente, que fueron 2 o fue una, pero pudieron ser 5 o pudieron ser 10. Claro. Señores, hay un tema importante que tenemos que tratar con seriedad, y es el tema de la posesión de armas de fuego. Correcto. El tema de la posesión de armas de fuego es fundamental, porque estamos viendo en poco tiempo 2 casos de personas muy similares, sin contar las decenas de casos que pasan en otro tipo de circunstancias de uso de armas de fuego que seguro no están en posesión regular por parte de los delincuentes, atracadores, desaprensivos, antisociales y todos los adjetivos que se le puedan poner a esas lacras sociales. Perdónenme, que es muy temprano para usar ese tipo de palabras, pero ese tipo de gente que nos tiene a nosotros en desasosiego en la República Dominicana. Basta de eso. Y el primer paso tiene que ver con recoger todas esas armas y municiones que son obtenidas de manera ilegal. El gobierno intentó al principio implementar un plan de desarme que ya habíamos anunciado que iba a ser un fracaso. Lo fue, se quedó en el aire. Pero el problema aquí no es político. No es que digamos ahora, el gobierno fracasó en esto, otra raya para el tigre. No. El tema es que como sociedad tenemos que retomar ese tópico. Tenemos que sentarnos con el ministro de Interior, con la Policía Nacional y con todos los organismos que tengan que ver con el tema, y tenemos que incentivar a que se dicten medidas y se implementen políticas públicas tendentes a empezar a controlar la posesión de armas ilegales, las que vienen por el mar, las que entran por la frontera, las que son de fabricación local.
las que le borran los códigos, las que le roban a los policías y las que le roban a los militares. Hay que empezar a controlar eso, señores, porque aquí cualquier persona sin saber leer ni escribir, sin tener la más mínima buena intención, todo lo contrario, carga un arma en sus bolsillos o en la cintura de su pantalón y puede cometer cualquier tipo de actividad tendente a perjudicar la integridad física, la vida o la propiedad de cualquiera de nosotros. Bueno, Francisco, Liz, Roselvis, Susi y Jennifer. Esta semana han pasado noticias muy lamentables, pero también hay un hecho que a mí, en lo personal, me llena de muchísimo regocijo, y yo sé que a ustedes, y a mí también, cuando le comparta de lo que se trata, también. A ti también. Ya yo sé lo que es. No es. Ella no sabe, Jennifer. Mira, yo te apuesto lo que tú quieras, que yo sé de qué tú vas a hablar. ¿Cuánto vamos a apostar? Di una cifra, ¿cuánto vamos a apostar? Un desayuno. No, vamos a ponerle 10K. Oh, pero ¿y qué es esto? Un desayuno. Bueno, miren, se Partido trata completo. de Yo lo voy a escribir. Para Está bien, dale. Mándalo al grupo, mándalo al grupo. Sí, corre, que lo voy a decir. Espérate. Y espero que producción ¿Cuántas palabras esté atenta. Pero bueno, pero esta Liz, dime de Liz Mieses, Jennifer Peguero. Dale. Bueno, sucede que esta semana hay una querida compañera, una periodista muy trabajadora, que cumplió un año más de vida, y me refiero a nuestra muy querida Suedy León, que es la directora de comunicaciones de la Junta Central Electoral. Entonces yo quiero, en nombre de todo el equipo de Sol de los Sábados, darle esta canción de cumpleaños. Un año más en tu vida.